Busque su Biblia en Jeremías capítulo 36. Qué bueno que usted está aquí, vuelvo y reitero, porque no hay lugar más agradable, más hermoso, más poderoso para estar en esta mañana que en la casa de Dios, junto a nuestros hermanos en la fe, gente linda, gente buena, gente imperfecta amada por un Dios perfecto. Y esta casa, cada vez que nos reunimos, el Señor nos regala una fiesta hermosa, y nosotros le traemos fiesta también de adoración al Señor. Así que le pido que en este momento que vamos a exponer la palabra, usted recoja sus pensamientos y también no se distraiga con nada, si es posible, ni se mueva, porque lo que Dios va a hablarnos en esta mañana es algo poderoso. Jeremías capítulo 36, verso 28. Compartíamos parte de esta palabra ayer con los hombres, pero en la inquietud de mi corazón sentí traerla a la iglesia. Siempre Dios habla cosas distintas, depende de la necesidad del pueblo. Así que hoy, si usted estuvo ayer con los hombres y escuchó parte de esta palabra, hoy lo más probable Dios te va a decir algo nuevo, porque su palabra tiene el poder para que así sea. Jeremías capítulo 36, verso 28, dice así: a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Vuelve a tomar otro rollo, le dijo Dios a Jeremías, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Padre, gracias porque tu palabra va a fluir desde este altar a cada necesidad en esta mañana. Tú nos vas a hablar. Tú nos vas, Dios mío, a sacudir de nuestro estancamiento. Tú vas a trabajar con áreas que ningún hombre tiene la capacidad de trabajar. Tu palabra es tan poderosa que ella, Dios mío, tiene todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir en ti. Así que en esta mañana te pido que mientras yo predico, tú te muevas en este lugar a través de tu poderosa palabra y llegues a lo más profundo del corazón, donde yo no puedo llegar, Señor. A ti te doy la gloria y la honra por eso en esta mañana, porque nos escoges como vasos, Señor, frágiles, para depositar un reino tan poderoso y tan grande. Padre, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese un minutito, varios minutitos, una hora. Reflexionamos o predicamos bajo el tema: vuelve a escribir. Reflexionamos bajo el tema: vuelve a escribir. Hace un tiempo atrás, desde que llegamos de Ecuador, que traímos una dinámica acá a las mujeres de la casa y ayer a los hombres, y es precisamente esa dinámica de escribir en papel con legalidad aquellas cosas que Dios nos ha prometido y que nosotros a veces hemos olvidado o las hemos dejado por cosas que no van a suceder. Y ayer tuvimos una experiencia poderosa con los hombres de la casa, pero con una palabra distinta a la que la habíamos llevado a las mujeres. Así que en esta mañana quiero desglosar esta palabra, porque definitivamente aquí debe haber alguien que necesita volver a creer, que necesita volver a escribir lo que Dios un día habló para tu vida. Quizás las cosas y las circunstancias no te han favorecido en estos últimos meses, y quizás la duda ha llegado a tal extremo que tú piensas que Dios se ha olvidado de lo que te habló. Pero qué bueno es saber que nuestro Dios, contrario al ser humano, nuestro Dios es fiel y verdadero, que en Él no hay sombra de variación. Él no es hoy y mañana deja de ser. Él es el todopoderoso Dios, y cuando Él lanza una palabra sobre nuestra vida, desde la eternidad, lo que el cielo habla, la tierra lo confirma.
Y simplemente lo que en el mundo espiritual ya Dios ha declarado sobre tu vida, la tierra, el ser humano, todo lo que se mueve acá abajo, lo va a recibir. No importa las situaciones que te digan que no va a pasar. Me llama la atención que una nación escogida por Dios, como era la nación de Israel, una nación defendida por Dios. Si nosotros, si vamos a la palabra, podemos evidenciar que esto era así. Usada por Dios. Tenga en este momento preciso que estoy leyendo en esta mañana en Jeremías, tenga operando en completa oposición a la ley de Dios a un líder. Una nación que había sido escogida por Dios, que Dios había puesto su corazón en ella, que la había escogido y en una ocasión le dijo: no porque seas la mejor ni la más grande de las naciones, sino por mi misericordia te escogí, le dijo Dios a Israel. Y le dice Dios a Israel: tengo unos preceptos y unos mandatos que debes de regirte por ellos. Dios le había dado todo lo que ellos necesitaban saber. Sin embargo, muchos líderes que llegaron al trono del reino de Israel y de Judá, muchos de ellos le dieron la espalda a Dios. Este es uno de los casos en esta mañana. El rey que estaba operando en este momento, el rey Joacim, estaba completamente en oposición a la ley de Dios. Cuando digo me llama la atención, es que no estamos hablando de un rey Nabucodonosor que tenía culturas paganas y servía a dioses falsos. No estamos hablando del faraón egipcio. Estamos hablando de Joacim, un rey puesto en el trono de Israel, de Judá en este caso, con unos mandatos directos de Dios. Y ahora, mientras Dios está hablando a través de su profeta, él simplemente ignora y hace caso omiso a lo que Dios está hablando. Entonces Dios le pide a Jeremías, el profeta llorón. ¿Por qué el profeta llorón? Porque era un profeta que tuvo que hablar una palabra muy fuerte, una palabra que traía juicio para el pueblo de Dios. Y entonces Jeremías lloraba y clamaba e intercedía para que Dios tuviera misericordia, porque lo que iba a suceder en breve era algo fuerte. Entonces Dios le pide a Jeremías, escuche esto, que haga una recopilación de todas las palabras que él le había hablado. Cuando digo recopilación, es que desde el día 1 que Dios le había revelado a Jeremías sus profecías, Dios le pide a Jeremías: vas a tomar todo eso que te he hablado y lo vas a poner en un solo rollo y lo vas a escribir para que haya evidencia de que yo sí he hablado a mi pueblo. Quizás, le dijo Dios a Jeremías, quizás oiga la casa de Judá y se arrepienta. Mire, el Dios de misericordia, el Dios de compasión, porque a veces nos fijamos solamente en los juicios que Dios enviaba, pero no nos acordamos de las oportunidades que Dios le brindaba a sus hijos. No nos acordamos de la misericordia extendida que Dios tuvo con su pueblo y que ha tenido con su pueblo. Entonces, si hablamos de un Dios de juicio, tenemos que resaltar al Dios de misericordia. Porque Dios siempre, antes de permitir nada en nuestra vida, siempre nos ha advertido. Siempre hay una voz profética, siempre hay una voz que Dios envía para que nosotros recapacitemos. Entonces Dios lo que hacía a través del profeta Jeremías era que el pueblo recapacitara. Pero mire, mi hermano, qué triste cuando Dios siempre está buscando las formas de llegar a nuestro corazón y el ser humano obstinadamente se niega a entender que Dios quiere librarnos de todo lo que nos puede acontecer. Entonces dice la Biblia que Jeremías llamó a Baruc, que era un escritor, un escriba, y le dijo a Baruc, que era su asistente personal: comienza a escribir todo lo que yo te voy a dictar. Quiero decir en esta mañana, Jeremías, aunque los teólogos creen que no estaba preso todavía en este momento, Jeremías había sido
limitado a estar en la casa de Jehová. Un profeta de Dios no tenía acceso a la casa de Jehová. Así que tenía que acudir a Baruc para que Baruc escribiera. Él estaba aislado y tenía que Baruc escribir lo que Dios le revelaba a Jeremías. Y escribir, porque hoy el tema es vuelve a escribir. Escribir era sinónimo número 1, por si acaso se me olvida. O sea, escribir algo es recordatorio. Yo no sé si usted es de los que escribe las cosas porque tú dices en el momento, a mí no se me va a olvidar. Imposible que a mí se me olvide. Y cuando diste 3 vueltas, ya no te acuerdas. Porque nuestra mente muchas veces está tan saturada de información que por más que nosotros tratemos, hay cosas que se nos pueden olvidar. Así que no pelee tanto con la gente cuando se le olvidan las cosas porque a todos nos puede pasar. Pero para que no se nos olvide hay unos métodos. Y uno de los métodos para no olvidar es escribir. Es un recordatorio. Hay gente que tiene sus diarios, hay gente que tiene agenda, hay gente que escribe las cosas y las pone en la nevera. Yo no sé cuál es tu método, pero cualquiera sea el método, funciona bastante. Porque no es lo mismo guardar aquí, en este archivo con tanta capacidad, que escribir en una hoja de papel y ponerla visible para tú recordarte. Por eso, en una ocasión Dios le dijo a Josué, escribe, ata en tu cuello, guinda en tu cuello, ponle en tu cuello la palabra que yo te he dado, que yo le he dado a mi pueblo. Escríbelas, ponlas como frontal en tu frente, ponlas en tu mente, pero escríbeselas a tus hijos. Para que cuando tus hijos lo lean, quizás tú en algún momento no tendrás la capacidad de leerle a tus hijos lo que Dios ha hablado. Pero si tú lo dejas escrito, pero si tú lo dejas declarado con un recordatorio, aun cuando tú no estés en esta tierra, ellos sabrán lo que Dios te ha prometido a ti. Y sus ojos, aunque tus ojos se cierren, los ojos de tus hijos y de tus nietos verán el cumplimiento de aquello que un día Dios te prometió a ti. Porque hay cosas que Dios no nos permitirá cerrar nuestros ojos hasta verla, pero hay otras que aunque nuestros ojos en la tierra se cierren, el cielo no fallará en cumplir la palabra que dio a tu casa. Y por eso es que hay momentos donde hay que escribir, porque aunque tú no lo veas con tus ojos en el momento, quizás tus hijos o tus nietos serán testigos. Como Dios le dijo a Josué, pon 12 piedras en ese Jordán, porque cuando ese Jordán, aleluya, esté en seco, y cuando pasen tus hijos o tus nietos, tú no estarás, pero ellos se acordarán de lo que yo hice aquí. Hay gente que tiene que comenzar a escribir lo que Dios ha hablado, porque alguien va a ser testigo, Dios mío, de lo que Dios lanzó sobre tu vida. El diablo quiere que tú no escribas y que tú no creas, pero en esta mañana alguien tiene que volver a coger la pluma, alguien tiene que volver a coger un papel, y alguien tiene que comenzar a declarar y poner en las paredes de la casa: Dios a mí me dijo que yo y mi casa le serviríamos. Dios a mí me dijo que Él está como poderoso gigante defendiendo mi causa. Dios a mí me dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, lo que Él ha hablado, no pasará. Dios a mí me dijo, escrito está. Número 2, cuando escribimos es para tener evidencia. Usted puede ir a un tribunal, yo le decía a los hombres, usted puede ir a un tribunal y lo primero que el juez pide son ¿qué? Las evidencias, las pruebas. Y usted va de boca y poco probable es que le tomen en cuenta lo que usted diga ahí de boca. Usted tiene que sustentar. Porque usted cree que Dios dejó su santa palabra para escrita. Porque usted cree que Dios inspiró a 40 hombres y escribió y fueron esas palabras escritas.
Porque usted cree que hay gente que se le ha quemado la casa, se le ha quemado todo, pero la palabra no se ha podido quemar. Porque usted cree que han querido exterminar ese santo libro. Y hay lugares donde no entra la palabra de Dios porque está prohibida. Pero aún con lo prohibida que está, es el libro más vendido y más distribuido en todos los tiempos. Hay gente que han querido quemarla, hay gente que han querido dañarla, hay gente que ha querido difamarla. Ella sigue siendo palabra, porque aún cuando en la tierra no quieran aceptarlo, la voz de Dios sigue resonando. Y si lo que está escrito se quemara, todavía en tu corazón está escrito: lo que Dios habló, nadie te lo podrá quitar. Vuelve a escribir todas las promesas que Dios ha hecho a tu vida. Evidencia. Por eso Dios le dijo a Moisés: te voy a escribir estas tablas. Cuando tú bajes del monte, tú se las vas a llevar a mi pueblo para que ellos tengan evidencia de lo que yo hablé contigo. Porque ellos no pudieron subir, pero ahí van los 10 mandamientos. Cuando Moisés baja, le da contra el piso a las 2 tablas. Dios mío, que muchos critican a Moisés, pero hay momentos donde hay gente que cuando Moisés se encuentra con que los israelitas, incluyendo a su hermano, que era el encargado, está adorando un becerro de oro, mi hermano Moisés le dio contra el piso a las tablas. Pero el hecho de que Moisés le diera contra el piso a las tablas no significaba que Dios no se iba ya a regir por ellas. Dios le dijo: las rompiste, papá, vuelve a escribir. Ahora vas a escribirlas tú, porque yo te las di la primera vez, mi dedo las escribió. Ahora las vas a escribir tú, las vas a tallar. Y se las vas a hacer ver y se las vas a hacer escribir a todo el pueblo. Todo el mundo va a tener evidencia de lo que yo pedí en este monte. Y número 3, ¿por qué escribimos? Para no tener excusa. Yo no sé si alguien tiene ahí listas en la casa del mantenimiento de la casa, de los quehaceres, las reglas de la casa. Yo no sé si hay madres que tienen listas en la nevera o calendario. A ti te toca tal día, a ti te toca el otro. ¿Para qué hacen eso las madres? Digo, si hay gente que lo hace. Para que no haya ¿qué? Excusa. Pues si los trastes están sucios, usted va a la nevera, va al calendario y dice: aquí le tocaba hoy a Lani fregar, ¿qué pasó? Aquí le tocaba a Luis cortar el patio, ¿qué pasó? La tercera razón por la que escribimos es para que no haya excusa. ¿Excusa de qué? ¿Por qué la palabra se dejó escrita? Para que tú y yo no tengamos excusa. ¿Excusa de qué? De no saber lo que vamos a hacer. Porque quiero decirte algo, en la Biblia está todo escrito lo que tú y yo necesitamos saber. En la Biblia no es todo lo que Dios sabe. La Biblia es todo lo que Dios necesita que tú sepas. Y ahí hay instrucciones para los padres, y hay instrucciones para los hijos, y hay instrucciones para los pastores, pero también hay instrucciones para las ovejas. Hay instrucciones para los líderes gubernamentales, pero también para el pueblo, porque la Biblia dice que donde hay un rey malvado el pueblo perece, pero el pueblo lo sabe y sigue Entonces la Biblia tiene todo lo que necesitamos. Es más, mi hermano, aguántese. La Biblia habla hasta de lo que tú tienes que hacer en la intimidad, lo que Dios aprueba y lo que no aprueba. Y no hay excusa para eso tampoco. Y si es que no entiendes los textos, pues pregúntale a tus pastores. Pero la Biblia habla de todo. De lo inmoral, de lo moral, de lo bueno, de lo malo, de lo que Dios permite, de lo que no permite, de los juicios de Dios, pero de su misericordia. Todo está en la Biblia. ¿Por qué? Para que no haya excusa. Entonces Jeremías envía a Baruc, luego que se escribe todo lo que Dios pidió, la recopilación de todas las profecías. Jeremías envía a Baruc a la casa de Jehová, porque le dijo, y eso está en la palabra, en lo que acabamos de leer. Jeremías le dijo a Baruc: te envío a ti para que leas el rollo, porque a mí se me ha prohibido entrar. Cuando usted va a este texto y se fija en lo que acaba de Jeremías hablar, ¿cómo era posible que el profeta
no podía profetizar la palabra de Dios en la casa de Dios. ¿Cómo era posible que el profeta estaba siendo censurado cuando Dios le estaba dando una palabra para su pueblo y simplemente se le ordena: no puedes entrar a la casa de Dios? Lo bueno era que como Dios tenía la puerta abierta para que Jeremías siguiera recibiendo palabra, aunque Jeremías no pudiera entrar en el templo, Dios le hablaba en su casa. Pero qué triste cuando el profeta no podía hablar la palabra de Jehová. Y usted dice, ¿pero por qué? Claro, porque la palabra que el profeta traía era una palabra de confrontación. Era una palabra de sacudimiento. El pueblo estaba torcido. Si el pueblo está torcido, Dios, sus verdaderos profetas, escuche esto: si el pueblo está torcido, Dios envía verdaderos profetas a que enderecen el pueblo. Los falsos profetas le aplaudían el pecado a la gente y al rey, pero el verdadero profeta era sinónimo de problemas para los reyes y para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque el verdadero profeta siempre era enviado para que lo que se torció se enderezara. Entonces, ¿cómo es posible que cuando Dios envía a sus profetas, sus pastores, su gente, para que lancen la palabra al pueblo, no se les permite entrar? Y ahora al templo no, al corazón de la gente. Hay gente que le ha cerrado el corazón a los profetas de Dios porque no quieren que Dios enderece lo que se torció. Yo te tengo noticia: es mejor que Dios me enderece a que el hombre me duerma en una cama. De eso no es nada, porque a Dios le daremos cuenta de lo que hacemos con nuestra vida. Entonces el profeta no podía profetizar porque la palabra era fuerte. El rey no quería escuchar a Jeremías, lo mandó a matar porque la palabra era confrontadora. Entonces tú prefieres que te digan que estás bien sabiendo que estás mal, o prefieres que Dios diga: hijo, enderézate, estás torciendo. Ayer escuchábamos un himno que dice: háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Qué lindo suena, ¿verdad? Qué difícil se nos hace cantar eso sabiendo que necesitamos cantárselo a Dios. El profeta no podía profetizar. Lo censuraron, lo aislaron de la casa de Jehová. Y yo pregunto en esta mañana a alguien aquí en mi hogar: ¿la palabra de Dios tiene lugar? ¿Dios gobierna en mi casa? ¿La palabra de Dios es bien recibida en mi casa? ¿O yo también tengo censurado a Dios en casa? ¿O depende de lo que Dios vaya a hablar es que yo lo oigo? Mi hermano, hay momentos donde Dios habla a nuestro corazón y lo que nos dice no es lo que queremos escuchar, pero lo que nos dice es lo que necesitamos escuchar. Los milagros de Dios, y escuche bien la casa, los milagros de Dios no siempre son a nuestra forma. El milagro más grande que Dios hace en una vida es el milagro de la vida eterna, el milagro de la salvación. Él es el soberano. Nosotros no peleamos con Él. Nosotros clamamos y Él hace su perfecta voluntad. Jeremías le dice a Baruch: yo no puedo ir al templo, léeles el rollo. Y yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana: hay que volver a leer el rollo. ¿Qué era el rollo? Porque ahora la Biblia está encuadernada, pero antes eran pergaminos, antes eran rollos, eran pergaminos, se abrían de esta forma. Luego es que se unen los libros y ahí entonces se encuadernan. Pero el rollo se abría en el templo y se leía a la gente.
Entonces hay que volver a leer las escrituras y el rollo en nuestras casas. Hay que volver a proclamar lo que Dios ha dicho en nuestra vida, a nuestra familia. Por eso es que muchas veces cuando vienen los momentos de crisis, hay gente que se vuelve loco, hay gente que toman decisiones a la ligera, hay gente que se tuercen, hay gente que caen, ¿verdad?, en los errores que una vez, ¿verdad?, dijeron que eran malos. ¿Por qué? Porque dejamos de leer la palabra y de leer lo que Dios ha escrito para nuestra casa. Entonces, en los momentos de crisis, que es donde más necesitamos ir a ella, nos volvemos un disparate y no se escucha un sacerdote, no se escucha una madre leyéndole a los hijos lo que Dios quiere. Entonces la voz, aleluya, de Dios en nuestra casa debe ser más alta que la voz de Netflix. La voz de Dios en nuestra casa debe ser más alta que el problema que ha llegado. La voz de Dios en nuestra casa debe ser más grande que la dificultad que ha querido dañar la casa. Pero entonces el volumen se le sube a lo que no es de Dios y se le baja a lo de Dios. Y yo vengo a decirle a los padres de familia en esta mañana y a las madres: es hora de volver a leer el rollo y declarar en nuestra casa lo que Dios habló, lo que Dios ya intencionó para nuestra vida. Hay hijos perdidos, no conocen palabra. Hay nietos perdidos, no conocen palabra, porque no hay un profeta de Dios que se levante en nuestros hogares. El profeta de Dios no tiene que ir quizás a las naciones. Si en tu casa tú te puedes parar frente a tus hijos y decirle: en esta casa gobierna Jehová, en esta casa manda Dios, y lo que no es de Dios no va a entrar a esta casa, y en esta casa hay estatutos de Jehová, y el que no quiera seguirlo tiene que entender que en esta casa no puede operar, porque aquí manda Dios. Pero hay padres que han dejado de establecer la palabra en su casa, y hay un salpa afuera en las casas, y no hay orden de Dios en las casas, y hay pecados permitidos en nuestras casas, y hay hijos que gobiernan en las casas, y ay, Dios mío, y hay hijos que traen el pecado a las casas, y hay varones trayendo pecado a la casa, y hay mujeres trayendo pecado a la casa. Y Dios dice: es tiempo de que mi pueblo vuelva a traer la palabra a la casa. Vuelve a proclamar lo que Dios ha hablado. Llegó la crisis, vuelve a proclamar el Dios de provisión. Llegó la enfermedad, vuelve a proclamar el Dios que sana. Llegó la dificultad matrimonial, vuelve a proclamar el Dios que restaura. ¿Qué estás proclamando en tu casa? El propósito de leer la palabra al pueblo era para arrepentimiento. ¿Por qué se predica la palabra? Para que el pueblo se arrepienta, para que los líderes se arrepientan, para que los gobernantes se arrepientan. ¿Por qué la iglesia tiene que predicar la palabra? Porque si la iglesia baja el volumen, el diablo y el mundo van a subirlo. Entonces, donde hay gente que predica la verdad de Dios, tiene que entrar el orden de Dios a esos lugares. Por eso es que, mire, esto es tan sencillo, le voy a explicar. Hay un lugar en San Sebastián donde yo transito bastante, que ese lugar es un lugar como oscuro, y un lugar como que feo, y un lugar donde no hay negocio que prospere. Y es un caos, ese lugar es feo, a mí no me gusta ni pasar por allí. Y lo tiene el gobierno como abandonado, esa región ahí. No voy a decir nombre para no quemar a nadie. Y el gobierno como que no sabe que hay gente, ahí vive gente. Entonces usted pasa y es como triste. Entonces hay gente que ya formaron un puntito por allí de drogas, y hay como unas personas, ¿verdad?, enfermos mentales y es algo desagradable. Hace un tiempo atrás pasamos por aquel lugar que está, la carretera está barata. Si sigo hablando la gente va a saber dónde es. Entonces pasamos hace un tiempo atrás y miramos y dijimos: ¿qué pasó aquí? Un edificio bien feo, abandonado, que los cogieron los títeres. Ahora está remodelado completo y un montón de apartamentos, una cosa bien bonita. Vemos que entonces están arreglando aquello allí. Ahí se ve más actividad, se ve más movimiento, hay algo bonito pasando. Y de momento yo le digo a mi esposo: ¿sabe por qué? ¿Verdad? Mira, una iglesia allí mismito, en el mismo centro allí. Pero no una iglesia cualquiera, porque yo he preguntado, es una iglesia de fuego. Es una iglesia que vino a decirle al diablo: tú te vas a mover de este territorio. Mi hermano, y desde que esa iglesia llegó ahí, las cosas comenzaron a cambiar.
Porque donde está la voz de Dios siendo, aleluya, entronada en un lugar donde hay profetas de Dios, donde la gente no va a jugar sino a interceder, tiene que haber un cambio en la atmósfera completa. Lo sucio se limpia, lo torcido se endereza y lo áspero se allana. Tú sabes por qué tu casa se está viendo a veces sucia, desordenada y desalineada, porque no hay un profeta de Dios que se haya parado en tu casa y haya dicho: aquí se acabó el revolú, aquí el orden de Dios comienza a operar. Y quiero decirte algo, el responsable de eso eres tú. Nadie puede ir a tu casa, escucha bien esta palabra que la necesitas. Nadie tiene legalidad para ir a tu casa a sacar demonios, ni para ir a tu casa a ungir casa si tú no tienes orden con Dios. Eso no lo predicaban antes. Y usted sabe cuántos exorcistas se movieron por todos los hogares. Porque cuando el dueño de la casa no pone orden en su casa, los que van se convierten en Ghostbusters. Porque nadie tiene mayor legalidad de ungir un hogar. Nadie tiene mayor legalidad de poder decirle a los demonios: salgan de mi casa, que el que vive allí y que tiene una relación real con el Dios que vive. Yo vengo a decirle a alguien: deja de estar buscando amuletos de suerte y gente que te reprendan demonios. Comienza a pararte como un profeta en tu casa y di: al pastor no ha llegado, pero yo soy el jefe de esta casa y yo voy a decirle a mi casa: vamos a ungir, vamos a votar, vamos a hacer orden en casa. Yo te aseguro que aunque no llegue un líder religioso, los demonios se tienen que ir, porque tú tienes legalidad, porque la escritura de esa casa está a nombre tuyo. Escuche esto. El gabinete del rey se enteró de que Baruch fue al templo a leer lo que el rollo decía. Y me llama la atención que, aunque esta parte no la hablé ayer con los hombres, vi algo teológico que me gustó. Y escuche, se enteraron y mandaron a buscar a Baruch para que les leyera el rollo. Baruch, el escriba, coge el rollo y llega al gabinete del secretario del rey. Allí está el secretario del rey y están los ayudantes. Y me llama la atención que ellos se interesaron por escuchar lo que Dios quería hablar. Líderes gubernamentales, escuche, se interesaron. Todavía el rey no sabía nada, pero los que iban abajo del rey se interesaron en escuchar lo que el rollo decía. Entonces le dijeron a Baruch: lee el rollo. Y dice la Biblia que cuando Baruch comenzó a leer el rollo, ellos se espantaron. Ellos se espantaron porque lo que hablaba el rollo era: si mi pueblo no se arrepiente, viene juicio, viene saqueo y viene exilio. Y cuando los líderes del gabinete del rey escucharon lo que se había escrito de parte de Jehová, escuche bien lo que ellos dijeron. Porque aunque usted no lo crea, hay líderes gubernamentales y todavía quedan líderes eclesiásticos que sí quieren escuchar la voz de Dios. Hay gente que se pasa hablando de todas las iglesias. Hay gente que dice que la iglesia no está, que la iglesia está ausente, que los pastores ya no predican, que los pastores ya no tienen orden. Hay gente que dice que el gobierno está patas arriba, siempre estamos maldiciendo las cosas en vez de orar. Y hay gente que se pasa criticando todo. Pero yo vengo a decir con la autoridad de Dios que todavía hay gente en el gobierno. Todavía hay gente en la iglesia. Todavía hay padres de familia. Todavía hay gente que Dios ha ido sacudiendo, que sí quieren escuchar lo que Dios tiene que hablar. A esa gente le digo hoy: si tú escuchas lo que Dios está hablando, tú vas a ver la mano de Dios en todo. Porque Dios quiere que escuchemos su voz. Siempre hay alguien que quiere oír a Dios. Siempre hay alguien que le interesa que Dios hable. En las casas hay momentos donde todo se voltea patas arriba. Pero me llama la atención que una casa que le ha servido a Dios, siempre hay alguien que quiere que Dios hable. A veces es la esposa,
a veces un hijo, a veces el esposo. Pero siempre hay alguien con más sensibilidad en el espíritu, que cuando todo el mundo se quiere rendir, que cuando todo el mundo quiere dejarlo todo, abandonar, retirarse, apartarse de Dios, siempre hay alguien que dice: bueno, ustedes no quieren, pero yo voy a seguir porque yo a Dios no lo voy a dejar. Ustedes no quieren ir a la iglesia, pues no vayan, pero yo voy solo, yo voy sola. Y a esa gente Dios le vuelve a decir hoy: por cuanto tú oyes mi voz y la obedeces, yo voy a honrar tu fe y tu obediencia. Hay gente que todavía quiere oír a Dios. Dale aplauso fuerte al Señor. Hay gente que todavía le gusta lo que Dios tiene que decir. A esa gente, aleluya, hoy Dios le dice: mientras escuches mi voz, tu victoria está asegurada. Entonces le dijeron a Baruc: Baruc, deja el rollo por ahí, deja la palabra por ahí, porque se la vamos a leer al rey. Mire, el gabinete del rey le dijo: déjalo por ahí el rollo, que se lo vamos a leer al rey. Porque ellos entendieron que Dios estaba hablando. Y mandaron a Baruc a su casa y, número 1, le dijeron: pero mientras nosotros vamos a leerle al rey el rollo, ve y escóndate donde nadie te encuentre. Y dile a Jeremías que se esconda también. Porque una vez que nosotros leamos este rollo, a ti te van a mandar a matar. Hay gente que cuando tú abres tu boca y declaras lo que Dios quiere hacer, te van a mandar a matar. No te van a apuñalar, no te van a disparar, pero te van a difamar hasta que tú dejes de hablar lo que Dios te dio. Pero cuando tú eres un profeta de Jehová, aunque te cierren en el templo y aunque te manden a esconder en el gabinete, tú sabes que aunque te mueras, tú vas a hablar lo que Dios te dio. Le guste a quien le guste y al que no le guste también. Porque hoy día no se mata a la gente con balas en la iglesia. Los profetas no se matan con balas, se matan en Facebook. Profeta de Dios y al pastor de Dios y al líder de Dios verdadero lo matan en Facebook. ¿Cómo? Difamándolo. Si usted se presta para esa basura, usted se debe convertir de nuevo. Porque a los hombres de Dios nadie los debe tocar. Si a usted no le gusta cómo operan, déjele eso a Dios y no se meta con los ungidos, porque usted no sabe si está peleando contra Dios mismo. Alguien que entienda esta palabra en esta mañana, porque por eso es que hay muchos profetas caídos, muchos profetas en depresión y hay muchos profetas que abandonaron el llamado. ¿Por qué? Porque alguien va a tener que dar cuenta por la sangre de esos profetas, porque aunque ellos no tienen excusa de haber abandonado al Dios que los llamó, tampoco el que los difama tendrá excusa de haber derramado sangre inocente. Alguien que debe adorar ahora, porque también esto es palabra de Dios. Se lo vamos a leer al rey. Baruc dejó el rollo y se fue donde Jeremías. El rey estaba en su casa de invierno y comenzaron a llegar los miembros del gabinete. Y ya voy cerrando el punto culminante, no se asuste, que yo sé que usted, Margarita, y cuando llegó el gabinete se reunieron con el rey, porque un líder sabio mete a Dios en todos los asuntos. Y comenzaron a leer el rollo al rey, que estaba en su casa de invierno, en una habitación donde en el tiempo de invierno lo ponían para que no le diera mucho frío. La habitación tenía una fogata espléndida. Y el rey, que tenía y vivía en oposición a Dios, dijo: bueno, pues léame eso que ustedes trajeron ahí. Y cuando el secretario del gabinete comenzó a leer el rollo lo que decía era: desde el rey para abajo, el pueblo tiene que arrepentirse, porque dice Jehová que viene juicio contra Judá. Ay, 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 ay. El rey le leyeron un pedazo, al rey le leyeron 2 pedazos. Y dice
Dice la Biblia que cuando iban por el tercer y cuarto pedazo, este obstinado rey hizo algo que yo no me atrevería a hacer, y eso es un peligro. ¿Sabe lo que hizo? Le quitó el rollo al secretario y lo quemó en la hoguera, en la fogata. Yo me imagino la cara de espanto de los líderes. Yo me imagino la cara de espanto del secretario del gabinete. Yo me imagino a todo el mundo mirando. ¿Qué le pasa a este hombre? Dios está hablando. Dios está pidiendo que nos arrepintamos. Si solamente lo que tiene es que humillarse. Si solamente, y si no va a pasar nada, amén. Pero si va a pasar, nos arrepentimos. Pero un hombre que está bloqueado mentalmente por demonios. Un hombre que no teme a Dios ni teme a nadie. Un hombre que después de subir una silla se olvida que esa silla le pertenece a Jehová, porque el pueblo era de Dios. Ahora quema el rollo de lo que Dios habló. Dios mío, hay gente que si pudieran quemarían lo que Dios ha hablado de ti. Borrarían todos los videos donde Dios dice que te va a bendecir. Borrarían todas las fotos donde tú has sido altamente prosperado. Ay, Dios mío. Esconderían toda evidencia de lo que Dios ha estado haciendo contigo mientras ellos esperaban que tú te murieras. Mientras ellos declaraban que tú ibas a caerte y te ibas a dar duro. Pero yo te tengo noticias. Aunque la gente borre las fotos tuyas, aunque borre los videos, aunque no quieras escuchar cuando el profeta de Dios vino y te declaró la palabra tan poderosa, quiero decirte que aunque tú no estés presente, la voz de Dios se va a escuchar donde quiera que esa gente esté, para evidenciar de que Dios habló. Porque los frutos, porque las señales seguirán a los que creen, a los que obedecen. Y aunque nadie quiera aceptarlo, lo que Dios habla nadie lo puede borrar ni quemar. Entonces el rey quemó el rollo y dijo: si quemó el rollo, se acabó el problema. Así hay gobernantes. Sacamos la oración de las escuelas y se acabó el problema. Ahora es que tienen problemas. Y te voy a decir más. Ahora están buscando a la iglesia. Ahora están buscando a la gente con temor de Dios para reunirlos, para ver cómo podemos arreglar lo que está dañado. Y alguien dijo en la reunión que estuve, dijo: si no hubieran sacado a papá Dios de la escuela, si no hubieran sacado a papá Dios del gobierno, la oracioncita, como le dice la gente, la oracioncita de comienzo, que yo no sé para qué oran. ¿Tú sabes para qué oramos? Para que el día sea mejor, para que nadie venga a dañar el día de trabajo, para que en la escuela no haya accidentes, para que los demonios no operen en los niños. Dios mío, Dios mío. Para que los pedófilos no toquen tus hijos ni los míos. Para eso se oraba en la escuela. Para que no hubiera masacres. Para que la droga se consumiera y no la pudieran vender. Porque se leía el textito. El textito. ¿Por qué se leía el textito? Como le dice gente en diminuto. El textito, al comenzar la clase, la maestra humilde le decía: vamos a leer el texto. Vamos a leer esto, escuche. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y los nenes absorbían ese texto y se lo aprendían de memoria. Ya no se puede leer la Biblia. ¿Por qué? Porque eso es algo que hay que tenerlo en límite. Porque entonces si no se va a formar, sal para afuera. Sal para afuera y ahora. Ahora no se lee la Biblia, pero se leen los libros corruptos de gente que tiene la mente dañina y quieren introducir un currículum corrupto de depravación moral y sexual. Eso sí lo quieren leer en la escuela. ¿Cuál es el problema? Que quemaron el rollo. Quemaron la vida y acogieron a la muerte. Ese es el problema que hay. Pero yo no te puedo predicar muerte sin vida, ni cruz sin resurrección. Mientras el rey quemaba el rollo, mientras el diablo conspiraba quemar lo que Dios había hablado de ti y de mí, mientras el que te difamaba se reunía para difamarte y para quemarte, mientras todos conspiraban contra lo de Dios, Dios le dijo a Jeremías en donde estaba escondido: Jeremías, vuelve a escribir.
Toma otro rollo en blanco, con esa paciencia de Dios, y escribe en ese rollo nuevo todo lo que habías escrito en el primero. Mientras todavía había peste a humo en la casa del rey, mientras había demonios celebrando tu quemadura, tu ceniza, tu muerte, tu silencio, mientras había gente celebrando tu sepultura, gente celebrando que te callaste, que ya no molesta, que ya no apareces, que ya nadie te ve, que estás escondido. Mientras había gente celebrando, se cayó en pecado, míralo. Dios le estaba hablando al profeta y le dijo: hey, él lo quemó, pero tú lo vas a volver a escribir, porque lo que importa en ese rollo no es lo que él quemó, sino lo que dice mi palabra que sale de mi boca, Jeremías. Ellos podrán tratar de eliminarla, pero mi palabra, no importa las miles de veces que la tengas que volver a escribir, ella sigue siendo mi palabra. Y yo vengo a decirle a alguien esta mañana: yo no sé qué pasó con el rollo de tu vida, con todas las promesas que Dios te ha hecho, con todas las profecías y los momentos donde Dios ha trabajado con tu corazón y te ha prometido y te ha dicho, con todas las veces que has abierto la Biblia y Dios ha ministrado tu alma. Yo no sé qué pasó, que hoy tú sientes que alguien intencionalmente quemó tu destino, quemó tus sueños, quemó todo lo que un día tú esperabas que pasara. Lo quemaron, no tuvieron compasión. El enemigo prendió una hoguera para quemar todo aquello que tú eras, la esencia de lo que Dios habló de ti, el llamado, el ministerio, los dones, todo lo que portabas, todo lo que eras. Hoy lo tienes en el olvido, porque un día vino diablo mentiroso, y dijo: si yo le hago creer que no va a pasar, él se va a desanimar, él va a perder la fe, él va a perder su esencia y su destino. Pero Dios le dice hoy: aunque el rey, aunque simboliza a Satanás, aunque el enemigo haya cogido la historia de tu vida y en algún momento la puso en una hoguera, como quien dice, eso no va a pasar. Lo que Dios habló no va a pasar. Lo que Dios dijo no va a acontecer. Aunque te pasó, aunque fue real lo que te pasó, hoy Dios viene a decirle a alguien: vuelve a sentarte y escribe, anota, puntualiza, legaliza, ponle tu nombre al papel y dile aleluya a todo el que está alrededor tuyo. La primera historia de mi vida fue muy fuerte, fue tan fuerte que creía que me moría, pero prepárese, porque me levanto con más fuerza y voy a escribir la segunda etapa de mi vida y será mejor que la primera. Yo no voy a ser el mismo de antes. Yo voy a ser mejor que el de antes. Yo no voy a tener la misma carisma de antes. Yo voy a tener el doble de carisma de antes. Yo no voy a tener la misma unción de antes. Yo voy a tener el doble de unción que antes. Yo no voy a cantar como antes. Yo voy a cantar, yo voy a cantar el doble de poderoso que antes. Yo no voy a hablar ni voy a predicar como antes. No, yo voy a predicar con más fuerza y con más unción que antes. ¿Por qué? Porque aunque me trataron de quemar la historia de lo que Dios habló de mí, no quemaron al Dios que escribió mi historia. Al Dios que escribió mi historia no hay cruz que lo detuvo, no hay hoguera que lo queme. Dios mío, alguien tiene que saber que ahora es tiempo de volver a escribir. Vuelve a escribir los sueños. Vuelve a escribir los sueños que has dejado en el olvido, porque alguien te dijo, como a José, que eras ridículo al creer que Dios iba a hacer eso. El problema es que nosotros nos emocionamos tanto con lo que Dios nos habla, que vamos y se lo contamos al primero que está al frente de nosotros.
Y hay gente que están con el fósforo en la mano. Tan pronto se calle, le quemo el sueño. Tan pronto de la espalda, le quemo el sueño. Tú vienes con una palabra y declaras y le dices a tu amigo, a tu amiga, a tu vecino: yo estoy en un momento difícil, pero Dios me habló. Y Dios me dijo que iba a salvar mi familia. Y Dios me dijo que mi matrimonio se iba a restaurar. Y Dios me dijo que mis hijos se iban a restaurar. Y ese incircunciso hijo de Satanás te dice: nena, pero ¿qué va a hacer si ese matrimonio tuyo no tiene remedio? Esos hijos tuyos no tienen remedio. No te dejes llevar por la gente. Acuérdate que esto está malo y se va a poner peor. Y tú le crees a ese incircunciso. Y Dios te dice en esta mañana: hey, si te tratan de quemar el sueño, vuelve y escríbelo. Si te tratan de escribir, de quemar la promesa, vuelve y escríbela. Si te tratan de te tratan de maldecir, repréndelo. No te quedes con palabras de hombre cuando Dios ya habló una palabra. ¿Cuánto hace que no le vuelves a hablar a Dios de lo que le pediste? ¿Cuánto hace que dejaste de orar por eso que no has visto? ¿Cuánto hace que no crees que Dios te puede levantar el doble de lo que un día estuviste? Porque ya has perdido la fuerza y el enemigo se ha encargado de decirte que el rollo se quemó. Pero tiene que haber un Jeremías aquí en esta mañana. Tiene que haber alguien que todavía tenga los oídos en la voz de Dios. Tiene que haber alguien que todavía escuche ese susurro que dice: Jeremías, él lo quemó, pero tú vas a coger un rollo nuevo. Jeremías, los hijos se ven así, pero tú vas a declarar sobre ellos. Jeremías, la enfermedad llegó, pero tú vas a declarar: por sus llagas soy sano. Jeremías, las finanzas están bajitas, pero tú vas a volver a decir que Jehová Jireh, mi proveedor, no me dejará ni me desamparará. No he visto justo desamparado. Vamos, escríbelo: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo ahora no lo veo, pero yo lo creo. Hay gente que tiene que comenzar a creer otra vez. La duda es, aleluya, real, pero la fe va a vencer tu duda. Hay gente que tiene que volver a sentarse a hablar con Dios para que Dios le recuerde lo que Él habló. Yo me acuerdo. Lo que pasa es que vuelvo y te digo: las voces de los hombres usadas por el enemigo son más peligrosas que nada. Yo me acuerdo el día en que Dios me dijo: rompe la pared que divide eso ahí. Y yo me acuerdo que cuando Dios me habló esa palabra, la iglesia estaba pasando por una crisis y se había ido gente, bastante gente, y los cultos teníamos sillas vacías todavía. Y un día, una mañana, un domingo, el Señor me dijo: vas a tumbar la pared y hazme espacio. Y yo se lo dije a la iglesia, porque un profeta dice lo que Dios le da a la iglesia, pero de decirlo a creerlo son dos cosas distintas. Y yo no sé a quién fue que yo se lo dije, o no sé a quién se lo comenté. No, todavía no hay necesidad de hacer eso. Y yo no rompí nada. De hecho, empezamos por fe y hubo un tiempo donde empezamos a caminar por vista, porque un buen líder acepta también cuando se equivoca. Y paramos unos proyectos de la casa porque no habían finanzas, cuando desde el día 1 aquí nunca hubieron finanzas y siempre se hacían las cosas porque Dios proveía hasta en el último momento. Entonces llegó un momento en que comenzamos a ver para creer. Y Dios usó una profeta que se llama Luis, que es una dominicana que de fuego. Y un día predicando en un meme puso: si comenzaste por fe, no termines por vista.
Y esa sencilla palabra me ha sacudido el alma, porque yo sabía que Dios me estaba hablando y empecé a analizarme. Y empecé a analizar nuestra casa y la iglesia y dije, Dios mío, pero qué verdad más grande. Gracias por regañarme. Porque cuando nosotros empezamos, escúchame bien a los nuevos, porque el que no conoce la historia está declarado, está fácilmente declarado a dañarla. El que no conoce las crónicas y no ha estado cuando se molió vidrio, posiblemente en algún momento se atreva a dañar lo que ha costado tanto trabajo. Pero si tú conoces la historia de esta casa, aunque llegaste hace poco, la honrarás porque sabes lo que se ha llorado y lo que Dios ha hecho aquí. Así que el nuevo, escuche, esta casa se empezó sin nada. Esta casa había cero en el banco. Nosotros teníamos un negocio, en aquel momento el negocio se fue a pérdida. Y cuando teníamos chavos, Dios no nos dejó construir. Cuando hubo dinero, mi esposo dijo, le voy a construir casa a Jehová. Y Dios dijo, todavía no. Y nos sometimos a nuestros pastores. Por eso lo puedo decir claramente aquí, sin vergüenza ninguna. Porque el que sale con legalidad puede caminar con la frente en alto. Y esta casa no tenía nada. Imagínense que no teníamos ni para sacar una copia para promocionar que íbamos a abrir un domingo. No teníamos local y abrimos los bajos de casa, que era nuestro negocio, y lo convertimos en templo en 3 días. De verde green a blanco. Mi hija tenía 6 años y mi hijo tenía como 13. Y entre los 4 pintando y pintando y pintando y pintando para el domingo. No teníamos silla y no teníamos sonido y no teníamos músico y no teníamos nada. Lo que teníamos era una palabra escrita de parte de Dios. Y yo me acuerdo que ese domingo, sin avisar y sin rótulo, llegaron 28 personas, entre familia y amigos. No sacamos a nadie de ninguna iglesia, porque yo creo que eso es adulterio espiritual. Comenzamos una obra de cero. Nunca llamamos a nadie, ven y vente para acá. Los que han llegado solos, buscando una palabra fresca. Nunca nos hemos prestado para hacerle daño a ningún cuerpo pastoral de nuestra comunidad. El que diga lo contrario debe arrepentirse. Pero comenzamos de cero, con una palabra que Dios había hablado. Comiencen. Y arrancamos. Y empezó a llegar la gente con necesidad, la gente con enfermedades. Comenzó a llegar la gente llorando. Comenzó a llegar la gente que llevaban años que no se congregaban. Otros que estaban desorientados. Y al año no cabíamos en los bajos de casa. Y sabe algo, cuando nosotros comenzamos en casa, nos había gustado el local del pueblo donde estuvimos 4 años. Pero ese local pedía $1,000 en aquel tiempo. Y no teníamos dinero. Pero habíamos ido, pastor, ¿te acuerdas? Habíamos ido. Mientras estábamos en casa habíamos ido y lo habíamos pisado y le habíamos dicho, no, en un año venimos para acá. Le dijimos, ahora no. En un año venimos para acá. Sin chavo y sin espera. Y sin nada. Y al año no habían alquilado el local. Y me acuerdo que fuimos donde Orono, le dijimos, Orono, ¿qué tenemos que hacer para que nos alquiles esto? Bueno, pues tanto de renta y tanto de depósito. Pues vamos a montarte un calentador solar de depósito, hijo, porque aquí no hay más nada. Está bien, y ahí le montamos un calentador solar a Orono, que era lo que nos quedaba en el almacén. Sin chavo. Con una palabra escrita. Pasó el año en el pueblo y no cabíamos. Y había un local aledaño y por ahí mismo rompimos un boquete. Y le dijimos, no, alquílame el de al lado. Y por ahí había un tunelcito, yo le decía el laberinto. Por ahí, y ahí hicimos salones y era lo otro. Hasta aquí, ¿qué no hicimos en aquel salón? Era la cocina, era Londres. Ese salón era de educación cristiana, el almacén para María, para Huracán María. No se confunde. Y la ropa, siempre tuvimos pulgueros, fíjate. Eso era todo allí.
Y si no nos vamos pronto, el pastor hace un frappé ahí también. Porque como diera lugar, él quería poner un pop cristiano allí. 4 años y pico. Y a los 4 años y pico el Señor nos dijo: es tiempo de que tengan lo de ustedes. Y yo me acuerdo que habíamos pasado por aquí muchas veces también, porque todo fue creyendo. Y pasábamos y José miraba para el valle y decía: eso está bueno para una iglesia. Y yo decía: vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Y él: vamos a preguntar. Y me acuerdo que Wandy nos dijo un día: yo conozco a los socios de ese lugar y ese lugar no van a hacer nada con él. Y recuerdo que en la reunión que tuvimos aquí, que ahí estuvo Marisol y hubo personas de la junta, y recuerdo que ese día nos reunimos y ellos dijeron: claro, vamos a hacer negocio, vamos a cotizar. Mi hermano, y Dios nos entrega esto. Me acuerdo que nosotros, para mudarnos de allá para acá, en menos de 2 semanas hicimos mudanza de allá, pero remodelamos acá. Hicimos una cena de matrimonios una semana antes aquí para poder sacar fondos para pagar lo que nos pidieron para esta venta. Y recuerdo que aquello fue un maratón de 14 y 18 horas diarias para poder lograrlo. Y aquí estamos vivito y coleando. ¿De qué tú te quejas? ¿De qué tú te quejas? ¿De qué? Tú que llegaste los otros días, ¿de qué criticas? Ponte a orar y dile a Dios: ¿dónde yo estoy parado? ¿A dónde tú me has traído? Te voy a decir más para que creas. Tú estás en tierra de Dios santa, que fluye leche y miel. Quítate los zapatos y respeta lo de Dios. Shake. Y cuando yo hablo así es porque Dios me manda. Y hay gente aquí que necesita quitarse la sandalia y respetar esta casa ya. Alaba ahora y va a decir que no es Dios. Alábalo ahora y va a decir que la pastora está enfogona así, porque los profetas también se enojaban cuando tocaban los santos de Dios. Tú no me digas que tú no te enojas cuando te tocan lo tuyo. Donde hay profeta de Dios y donde hay unción de Dios, la casa se multiplica, la casa prospera. Y si queman los escritos, los volvemos a escribir. Vuelve a escribir. Líderes de esta casa, vuelvan a escribir. Que dice el Señor: todavía queda mucha historia por escribir de esta casa. Todavía queda mucha historia a escribir de los descendientes de esta casa. Nuestros hijos y nietos. Ay, qué bueno que tú lo crees. Porque dice el Señor, lo vas a ver: tus descendientes pisarán tus territorios. Porque no es el que mucho alardea, es el que cree en silencio. Y el que siembra en silencio. Porque la Biblia dice en Eclesiastés: si ves las nubes, siembra. Y si ves el periodo y el tiempo, siembra. Pero aunque no veas nubes, siembra. Porque tú no sabes lo uno o lo otro, cómo Dios lo va a hacer. Tú siembra, que en el tiempo correcto tú vas a cegar. Y hay gente que tiene que volver a escribir y volver a creer y volver a sembrar. Aunque tú veas que se te está muriendo el sueño, que se te está muriendo la cosa, que se te está muriendo tus hijos. Yo no sé qué se puede estar muriendo. Dios te dice: vuelve y sueña. Hija, cuídale y vuelve y sueña. Porque los que siembran con lágrimas recogen con regocijo. Hay gente que se encarga de hacernos llorar, pero Dios se encarga de hacerte reír. Y para los nuevos les digo: la escuelita que tenemos en San Andrés nos la dio Dios al mismo tiempo que nos dio esta casa. En esa escuelita no ha habido dinero de gobierno. En esa escuela ni aún ayuda de gente que esperábamos. A esa escuela la ha bendecido más la gente que no le sirve a Dios que la que le sirve. Pero nunca Dios nos ha dejado en vergüenza. Esa escuelita, mientras yo la miro cada vez, está más linda. Y lo que le falta, porque me dijo Dios hace unos meses, me sacó del salón de capa doradas. ¿Cuántos estaban allí?
me sacó del salón de capa dorada y me dijo, ven. Y yo salí, y cuando voy cogiendo la curva donde está la oficina de los pastores, voy cogiendo la curva, y ahí mismito me tomó el espíritu y me sacudió. Y yo dije, Señor, ¿pero qué pasa? Y me dijo, ven. Y seguí de largo. Yo pensé que era que en el comedor había un revolú. Y yo dije, Señor, ¿qué para que las mujeres del comedor están revolucionadas? Y cuando pasé por el comedor, Dios me dijo, no, sigue. Y me llevó me llevó por las curvas de la escuela. Y cuando cogí la tercera curva me dijo, diseña, hija, porque aunque no lo creas ahora ni lo veas, vas a tener cámaras de seguridad, vas a tener luz en toda la escuela, van a haber ayudas que van a llegar, porque lo que yo te prometí, lo que le prometí a mi siervo, lo voy a cumplir. Esto es mío. Y comenzó Dios a ministrarme, y yo lo que hacía era llorar como una boba en la escuela. ¿Qué me estaba diciendo Dios? Vuelve a soñar, vuelve a escribir, vuelve a posicionarte. Deja de estar escuchando la voz del diablo, de los hombres que te dice que nada va a pasar. Alguien hoy necesita tomar un papel y comenzar a declarar, Dios lo va a volver a hacer. Ponte de pie, ponte de pie. Dios lo va a volver a hacer. No le va a pedir permiso al vecino tuyo, ni al otro, ni al otro Dios. Dios lo va a hacer. Lo va a hacer sin finanzas, Dios mío. Lo va a hacer sin finanzas. Lo va a hacer sin palas. Ay, Dios mío. Lo va a hacer sin certificaciones médicas que digan que tú estás bien. De hecho, hay certificaciones que van a decir que tú estás bien mal. Pero por encima de lo que el médico escriba está lo que Dios va a hacer. Y profetizo, porque no me puedo callar. Hace 2 domingos, cuando oraban por los niños de esta casa, se lo dije el miércoles a la iglesia. Hace 2 domingos, cuando oraban por los niños aquí al frente, que estaban por despedir, y yo extendí la mano como todo el mundo. No estaba en mi mejor día, como dicen por ahí. Estaba esperando el protocolo de que todo. Sí, porque hay días donde tú estás encendido y hay otros donde tú estás, Dios mío, qué cansado estoy. Y ese fue un día que tenía un chaleco de cuero que me estaba asfixiando. Extendí la mano para los niños desde aquella esquinita y escuché la voz de Dios que me dijo, te dije que en la primera fase serían 50 niños. Si me crees, te los multiplico a 100. Y me dijo, voy a comenzar a sanar niños de diferentes condiciones. Y los padres van a venir a hablar de los cambios en sus hijos, de las mejorías. Y esos padres le hablarán a otros. Y otros padres vendrán con sus hijos. Y yo voy a formar una iglesia, un ejército de niños poderosos. Me dijo el Señor, todo lo que está pasando que tiene que ver con los niños es mío. El hangar, todos los movimientos, tranquila, no dudes, es mío. Yo estoy preparando todo el escenario porque viene, yo no sé si alguien lo cree, un ejército de niños. De hecho, te voy a decir, bueno, apláudele para poder decir lo demás. De hecho, te voy a decir otra cosa. Orando en la salita de casa, bueno, hasta sentada hablando con Dios, porque yo con Dios hablo para sentada en el baño. Y yo orando así, meditando, sentí a Dios que me inquieta y me dice, pide marquesina de mis hijos, dile que me diezmen 2 horas, 3 horas los sábados. Comienza a abrir más escuelas bíblicas los sábados en diferentes lugares. Y no abra iglesia de adultos, abre iglesia Born Again Kids en todas las comunidades donde pueda. Comienza a abrir lugares para que los niños lleguen. Te voy a permitir rescatar mi niñez, me dijo Dios. ¿Alguien lo cree? Pues préstame la marquesina de tu casa. Necesito maestros de escuela de extensión. Se necesitan maestros que ayuden con los niños. Se necesitan 3 horas, 2 horas, un sábado para atender los niños en lugares. Necesito maestros para San Andrés. Está fuerte lo que voy a decir. No me pidas ir conmigo a Ecuador si no puedes darle 2 horas a Dios aquí en Pepino. Porque los de Ecuador, Dios tiene gente allá cuidándolo. Pero los de San Sebastián nos corresponden a nosotros. Los niños de San Sebastián los jóvenes de San Sebastián nos corresponden a nosotros.
Y Dios está llamando a gente que tiene el don, que tiene la provisión y que tiene las ansias por trabajar. ¿Quieres trabajar? Hay niños que están esperando por ti. Levanta esa mano arriba que voy a orar. Vuelve a escribir. Gente que escribía canciones, vuelve a escribir, dice el Señor. Gente que escribía salmos, vuelve a escribir. No tienes que decírselo a nadie, hazlo. Que cuando tú lo hagas en privado, Dios te exalta en público. Gente que escribía poemas, poesía y dramas. Manso, vuelve a escribir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hace? No es para nadie, es para mí, dice el Señor. Gente que preparaba estudios bíblicos poderosísimos y ya no hacen nada. Ya no, ¿por qué? Porque piensas que alguien lo va a hacer mejor que tú. Y Dios te dice, vuelve a escribir. ¿Quién te quemó el sueño? ¿Quién te quemó las ganas? ¿Quién te quemó, pastor? ¿Quién? Pudieron haberlo intentado, pero Jeremías dijo, pero había un fuego que ardía en mi hueso. Traté de evitarlo y no pude, pastor. Podrán quemarte sueños, pero el fuego, la pasión, nadie la podrá quemar. Es un fuego que arde. Es un fuego que quema. Es un fuego que sana. Y es un fuego que liberta. Ay, Dios mío. El altar está abierto para el que desee tirarse por ahí ante la presencia de papá. ¿Sabe? Esta palabra me tocó tanto que esta mañana saqué una caja de libros del closet y me los traje. Porque yo sé que Dios me está diciendo, hija, hay más libros que hay que escribir. Hay más testimonios que necesito que cuente. Hay más gente que necesita leer lo que he hecho contigo. Mientras hay uno, mire mi hermano, el enemigo es tan sucio y tan asqueroso, Señor lo reprenda. Hay palabras que frustran. Y yo recuerdo que la victoria que Dios me dio con ese libro, que aún la presentación y la decoración, todo Dios lo proveyó. El dinero para sacarlo, todo Dios lo proveyó. Yo viendo a Dios en todo, y la gente quería los libros. Y el enemigo un día trató de poner un dardo en mi corazón de tristeza. ¿Sabe lo que me decía? Mira, la gente que te conoce, pastores que te conocen, gente que te conoce, no te apoyaron. Apoyaron a fulano. Mire, yo soy humana de carne y hueso, ¿sabes? Hay mis cosas que me duelen. Y eso me dolió. Yo decía, contra, ¿verdad? Familia no apoyó. Y eso a mí me dolió. Y cogí los libros y dije, Señor, me los voy a llevar para las naciones y los voy a regalar. Y lo hice. Y cuando veía una necesidad, recuerdo que un día estoy en Chile comiendo con mis hijos y dije, dame 2 libros, ¿te acuerdas? Que los voy a llevar para Chile. Yo no sé para quién son. Y recuerdo que cuando la mesera estaba terminando de atenderme, le digo, ¿es tu nombre cuál es? Este libro es para ti. Y ella comienza a llorar. Y me dice, es la segunda vez en esta semana que Dios envía a alguien a ministrarme. Y mira el título, ¿qué vas a hacer con tu dolor? Que Dios es el único que sabe por lo que yo estoy pasando, mi hermana. Y empieza esa mujer a llorar en Chile. Pero que también de momento miro para la mesa del frente y hay una muchacha que se nota, no es que Dios me lo revela, se nota que tiene un cáncer fuerte. No tenía ya pelo, no tenía nada. Yo no la reconozco en el momento y me muevo y me le siento en el asiento y le digo, ¿me permites? Quiero regalarte un libro. Y cuando la miro, ay Dios mío, el nene de ella va a los campamentos míos de la escuelita y yo no la reconocí por el deterioro y ella me dijo, no me conoce. Y yo, oh my God, no la conocí. Le digo, pues te voy a regalar un libro. Ahí la abrazo, comienzo a llorar con ella, empieza a llorar. Y yo le dije a Dios, ¿qué me importa a mí si alguien no respalda los libros? Si estos libros no son para lucrarme, estos es para bendecir gente. Me los llevo para Ecuador, donde quiera que si lo tengo que regalar, lo regalo. Pero si usted tiene chavo, compre, hijo. Coopere, o sea, no sé.
costó dinero y sacrificio. Con eso va a escribir el otro. Entonces esta mañana, no sé por qué, porque a veces nosotros, perdona el tiempo que llevo como una hora ya, a veces nosotros nos movemos en moveres proféticos sin darnos cuenta que es Dios. Y abrí el closet, no le dije a nadie, saqué una cajita y ahí la traje. Y le dije a Dios, la voy a poner porque hay gente que todavía no sabe que la pastora de esta casa, Dios le permitió escribir un libro. Mi hermano, porque hay que volver a creer. ¿Quién te sepultó la fe? ¿Quién te sepultó la alegría? Y la gente que está en este altar, ¿quién te dijo que Dios no lo va a hacer otra vez? ¿Quién te dijo que papá no tiene el poder para cambiar, para restaurar y libertar, para volverte a inspirar? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que la caída te iba a matar, te iba a matar, que te iban a sepultar? Pero tú eres, una semilla de Dios, pastor. Y hay un renuevo que Dios va a permitir que salga otra vez. ¿Quién dijo, pastor, que a los grandes de Dios, aleluya, la guerra los mataría? ¿Quién dijo? ¿Quién se atrevió a decir que tú no eras de Él? Que se prepare el infierno porque la segunda historia será mejor. Hay gente que va a cantar otra vez. Hay gente que va a profetizar, va a predicar, va a danzar. Hay gente que se va a posicionar. Hay gente que se va a crecer en Dios. Hay gente que se va a multiplicar.